y sencillamente se dice de esta manera. El volumen de un prisma regular se va a calcular simplemente como el producto de dos cantidades. ¿Cuál es? Me preguntarán, ¿no? Claro, el área de la base multiplicado por su área, bueno, su arista lateral, o también llamada altura, o también podría ser la generatriz. Cualquiera de esas palabritas que tú escuches corresponderá entonces a ser la arista lateral. Bueno, el área de la base también corresponde a ser el área de su sección recta. Entonces, el producto de esas dos cantidades simplemente nos dará el volumen de lo que estamos buscando. ¿Qué cosa son? Un prisma regular. Muy bien, veamos un pequeño ejemplo. Dice, determinar el volumen de un prisma regular triangular tal que las diagonales de dos caras laterales se cruzan ortogonalmente y cuya longitud de estas es raíz de 6. Muy bien, vamos entonces a calcular. El único dato que me están dando es una de las diagonales. Bueno, todas las diagonales miden lo mismo, porque son, en este caso, rectángulos equivalentes. Además, es un prisma triangular regular, o sea que la base es un triángulo equilátero. Muy bien, de acuerdo a este dato, entonces vamos a ver. Además me dicen que dos caras laterales tienen diagonales que se cortan ortogonalmente, se van a cruzar ortogonalmente. Veamos entonces a continuación. Tenemos nosotros acá nuestro prisma, tal y como puedes observar ahí, sería el prisma A, B, C. Bueno, B nomás. Y C. Y por acá, A', B' y C'. Muy bien. En ese prisma, ¿sabe qué es lo que se cumple? Bueno, aparte de ser un prisma triangular regular, o sea que sus bases son triángulos equiláteros, lo que se va a cumplir es que dos diagonales, o sea, las dos diagonales de dos caras laterales se cruzan ortogonalmente. Profe, ¿cuál es la diagonal? Mira, puede ser la diagonal AC con la diagonal CB. Puede ser esas dos diagonales. Ya, entonces estas dos diagonales se van a cruzar ortogonalmente. Pero si nosotros nos damos cuenta, esas dos diagonales son simplemente rectas alaneadas, o sea, corresponden a rectas alaneadas. Entonces, bueno, para poder calcular en este caso, el ángulo entre ellas, que es 90 grados porque dice ortogonales, tenemos que hacer que se crucen estas dos rectas. Ya, profe, ¿y cómo haríamos que se crucen esas dos rectas? Bueno, ¿saben cuál es la idea? La idea siempre es que tú trabajes con un plano que sea paralelo a una de estas caras. O sea, tracemos un plano paralelo que también se corte ahí. Como estos dos planos son paralelos, pero tienen que ser perpendiculares, o sea, cortarse tal y como te dice, entonces tendríamos que trazar ello, un plano paralelo. ¿Cómo haríamos entonces, profesor? ¿No? Me estarás preguntando tú. Fácil, mira. Vamos a trazar el siguiente plano. Un plano paralelo a BC y un plano paralelo a AC. Al hacer eso, en otras palabras, corresponderá a ser un prisma idéntico al de ABC. Ya. Yo le puedo poner acá el punto D. ¿Por qué, profe? Claro, para corresponder a ello. Entonces sería el prisma ABD. ABD. Ya. Y bueno, voy a trazar por acá su longitud, tal y como estás observando ahí.
Luego por acá, una paralela, para saber que trazamos eso. Muy bien, por ahí está. Y por acá, otra línea paralela a la base que estás observando ahí. Claro. Ya está. Entonces, hemos construido al otro lado un prisma que es idéntico, ojo, ¿a quién, profe? Al prisma anterior, si te das cuenta. ¿Está bien? Hemos construido eso. Entonces, profesor, ¿para qué hizo eso? Me preguntará. Bueno, lo que hice es, ya que el plano, bueno, acá le voy a poner el punto de prima, el plano AC, C' y A' es paralelo al plano D, B, B', D'. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Esos planos entonces corresponderán simplemente a ser paralelos unos a otros. Claro, o sea que la figura que se ha trazado acá, AD, B y C, es un paralelogramo. ¿Cómo comprobamos eso? Con sus ángulos internos, nada más. Ya que este de acá es un triángulo equilátero, sus ángulos valen 60 grados cada uno, y el de allá también. Es un prisma idéntico, 60 grados. ¿Te das cuenta? En un paralelogramo, los ángulos opuestos tienen la misma medida, entonces correcto. Estamos comprobando que realmente eso ocurre. Muy bien, entonces ¿sabes qué es lo que vamos a hacer ahora? De inmediato. Como este plano es paralelo al plano que tú estás viendo, voy a trazar entonces esta diagonal, que sería equivalente a la otra diagonal. O sea, es como que esa diagonal lo haya trasladado. ¿Te das cuenta? Entonces, esta diagonal la trasladé por acá. Y al hacer eso, se está formando entonces un ángulo recto, un ángulo de 90 grados entre esta línea y esta línea, porque el problema dice que son ortogonales. Ah, ya, profesor. O sea que acá, entre ambos, habría un ángulo de 90 grados. Claro, tal y como lo estás observando ahí. Bueno, entonces así sería. Pero cada una de las diagonales, ¿cuánto vale, caballero? Yo sé que tú sabes. Cada una de las diagonales vale raíz cuadrada de 6 y raíz cuadrada de 6. O sea que CB' vale raíz de 6 y DB' también vale raíz de 6. Y con el ángulo de 90, bueno, por triángulos notables o teorema de Pitágoras, como quieras decirlo, ya sé cuánto vale todo esto. ¿Cuánto vale, profe, todo eso? Ah, ya. Toda esa línea, a ver, vamos a ubicarlo más bien al triángulo por acá para que lo puedas ver mejor, ¿ya? Acá acostadito. Este es el triángulo rectángulo porque hay un ángulo recto en B'. Por acá está C y por acá está D. Es CB'D, el triángulo rectángulo. Sino que no se ve bien porque es una figura en 3 dimensiones, ¿no? Por eso, pero ahora te lo dibujo en el plano y ya lo ves más fácilmente. Los catetos valen raíz de 6 y este vale raíz de 6. Bueno, por triángulos notables o pitágorazo, esto valdría 2 raíz de 3. A ver si estamos de acuerdo con eso. ¿Sí o no? ¿Qué dices? ¿2 raíz de 3? Claro que sí. 2 raíz de 3 valdría entonces eso. Hay otro que entonces eso quiere decir que esto vale 2 raíz de 3. Muy bien. Siendo eso 2 raíz de 3, entonces yo ya puedo calcular el lado, ojo, ya puedo calcular el lado del triángulo equilátero. ¿Por qué, profesor? Porque mira, es un triángulo notable, el triángulo DBC es un triángulo notable, cuyo ángulo es 120 grados. Es isósceles también, porque como son triángulos congruentes, ya que son primas equivalentes, entonces este lado es igual a este lado. Y esto vale 2 raíz de 3. Recuerda, a ver, te lo voy a ubicar acá abajito, te lo voy a dibujar acá abajito para que te acuerdes. A ver, había un triángulo notable en el cual la medida es igual a cada 120 grados y era isósceles, recuerda. Claro, esta sería K
K, K raíz de 3. Entonces lo mismo está sucediendo con el triángulo DBC. O sea, si esto fuese el triángulo DBC, entonces K valdría 2. Y si K vale 2, estos valen 2 cada uno. Ah, ya, o sea, profesor, usted ya demostró, ya calculó el lado de la base de dicho prisma, vale 2, el lado de la base. ¿Te das cuenta? Ah, ya, si el lado de la base vale 2, bueno, esto valdría 2, ¿no? Y sabemos que la diagonal, ¿cuánto vale la diagonal? La diagonal vale raíz de 6. Entonces yo ya puedo obtener, ¿quién? Caballero. ¿Puedo obtener qué cosa? Claro, podría obtener la altura. Muy bien, podría obtener la altura. Profe, ¿cómo calcularía usted la altura? Fácil, caballero, fácil. ¿Sabe cómo sería? Bueno, por el triángulo rectángulo que están viendo acá, porque tú sabes que esto de acá con esto forma un ángulo recto, ¿no? Se sabe que la arista lateral con la arista básica siempre forma un ángulo de 90 grados. Es por eso que el triángulo A', C' es un triángulo rectángulo, donde se cumpliría el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, si esto vale raíz de 6 y esto vale 2, esto te saldría raíz cuadrada de 2, por Pitágoras. Entonces ya sé cuánto vale la arista lateral. La arista lateral vale raíz de 2. Muy bien, caballero. Entonces, ya conozco bastante acerca de este prisma, el prisma ABC, A', B', C'. Ya conozco bastante. Ya conozco que su base es un triángulo equilátero del lado 2 y ya conozco yo su arista lateral o altura que vale raíz de 2. Entonces ya puedo proceder a calcular el volumen. Primero voy a calcular el área de su base. El área de su base es el área de un triángulo equilátero, donde sería arista al cuadrado, que vale 2, 2 al cuadrado, por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Eso valdría el área de su base, o sea, vale raíz de 3 unidades cuadradas. Esta sería el área de su base. Y sabemos que su arista lateral es igual a raíz de 2. Ah, ya, profe. Entonces, definitivamente, yo sé que el volumen es la arista lateral multiplicado por el área de su base. O sea, raíz de 2 por raíz de 3. Perfecto. Eso quiere decir que el volumen es igual a raíz de 6. Claro que sí. Claro que recontra sí es la respuesta. Esta, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. La clave, obviamente, es la A de animalito. Muy bien, esa sería la respuesta. Así que sigan practicando, muchachones, y sigan siempre adelante. No se olviden, por favor, de visitarnos siempre. Sí, tenemos siempre novedades para todos ustedes. Prima regular A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. La región triangular CKG tiene 20 raíz de 3 de área y GK e L se intersectan en el punto T. Sí, bueno, nos dice que el triple de la medida del segmento CI es igual a 4 veces la medida del segmento IT. Calcule el volumen del prisma. Bueno, vamos a calcular entonces el volumen del prisma, para lo cual tenemos que conocer dos cosas. Primero, el área de la base y luego la arista lateral, o altura, como quieran decir. Multiplicas ambos y ya tendrías el volumen del prisma. Muy bien, entonces lo vamos a hacer así. Vamos a reconocer los puntos de nuestro prisma ya dibujado y diremos, acá tenemos A, B, C, D, E y F. Y por acá, G, H, I, J, K, L. Muy bien, eso es lo que estamos observando hasta ahora. Bueno, en primer lugar, nos hablan acerca de la región
CKG. ¿Dónde está CKG, profesor? Acá está. CKG. Bueno, hay que trazarlo entonces. De inmediato procederemos ahora a trazar esa región. Vamos a ponerle punteadita porque está en el interior del prisma hexagonal regular. ¿Cómo de acuerdo con ello? Claro, es un prisma hexagonal regular. ¿Cómo es eso, profesor? O sea que la base es un hexágono regular. Hay ciertas características que se cumplen en un hexágono regular. Ahorita vamos a pasar revista de eso, ¿ya? Pero en primer lugar quiero que tú sepas que el área de esto, de lo que me están hablando, su área, el área del triángulo CKG es igual a 20 raíz de 3. Eso tienes que saber. Ya, eso es lo primero. Segundo, de que GK e IL se intersecan en T. Ahora está, este es GK, ya está trazado. Y ahora faltaría IL. Allá, profesor, o sea, faltaría esta porción que usted está diciendo. Esos dos se van a cortar en el punto L. Vamos a ponerle entonces a este punto el punto L. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Ahí está. Ese es el punto L. Tal que 3 veces CI, a ver, ¿dónde está 3 veces CI? Ah, ya, todo esto acá es CI. Muy bien. Vamos a borrar esta parte para que no nos estorbe, porque ya les indiqué qué cosa era eso. ¿Se acuerdan, no? Claro. Entonces, ya no lo necesitamos. Ya, entonces nos dice 3 veces CI es igual a ¿quién, profe? Es igual a 4 veces IT. Ah, ya. Ah, no, este no es el porque se van a cortar en el punto T. Este sería mi punto T. O sea que la relación entre CI e IT guardan una relación, ojo, guardan una relación de 3 a 4. A ver, por acá más o menos vamos a poner. Si pasamos a dividir, decimos que 6 sobre 4 es igual a IT sobre 3. O sea, estamos pasándolo a dividir así en A. Y eso lo vamos a igualar a una constante, que le voy a poner K. ¿Estamos de acuerdo con ello? Ya. O sea, en otras palabras, CI, ojo, CI, es igual a 4K. Ah, ya. O sea que la arista vale 4K. La arista lateral. Claro, ¿por qué lo pone acá, profe? Porque si CI vale 4K, todas las aristas laterales me dirán lo mismo, 4K. Y T vale 3K. O sea, esta porción de acá vale 3K. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Muy bien, ya tenemos algo por ahí, algo similar por ahí. Y ahora procedemos a resolver dicho problema. Ya, para lo cual tengo que basarme en ciertos criterios que van a ser muy importantes para nosotros. ¿Cuáles me preguntarás? Bueno, reconocer a un hexágono regular. Vamos a colocarlo por acá. Un hexágono regular es aquella figura donde se cumplen ciertas propiedades. ¿Como cuáles, profesor? Me preguntarán. Claro, mira, de inmediato te lo explico. Bueno, en primer lugar, todos sus lados son iguales. En este caso, deberían ser las aristas de dicho polígono. Tiene ciertas diagonales, en las cuales la menor de las diagonales, por tener un ángulo interno de 120 grados, medirá, ¿sabes cuánto? ¿Sabes cuánto medirá eso? Medirá lo mismo, pero por la raíz de 3. Eso es por triángulo notable, por si acaso. O sea que la menor de las diagonales mide a raíz de 3. Otro de los detalles es que la menor de las diagonales con la mayor de las diagonales se cortarán en un ángulo de 90 grados, o sea, son perpendiculares. Eso es lo que se cumple.
Y además se cumplirá que la proporción de los dos es de 3:1. ¿Estamos de acuerdo? Claro. O sea, esto de acá vale la mitad del lado del hexágono, o sea, en este caso pondremos A medios, y en acá valdría el triple de ello, o sea, 3A medios. Claro, fácil y también demostrable, por si acaso. También se puede demostrar eso. Pero esto se ve en el capítulo de polígonos regulares o el capítulo de polígonos. Tenemos un video donde demostramos todos esos detalles, por si acaso. Entonces, eso es lo que te he explicado, te voy a aplicar acá. ¿Por qué, profesor? Porque mira, si esto vale 3K, entonces ¿cuánto valdría esto de acá? K, simplemente K. Es más, ¿por qué, profe? La proporción, pues ya te dije, de 3:1 cuando se corta la menor diagonal con la mayor diagonal del hexágono regular. Y además habrá acá un ángulo de 90 grados. Claro que sí. O sea, observaremos nosotros un ángulo de 90 grados en este punto. Muy bien, perfecto. Entonces ya estamos observando nosotros nuestro ángulo de 90 grados ahí. Ya, pero mira, un detalle más importante. Teorema de las tres perpendiculares. En el plano poligonal de la base, CI es la primera perpendicular. La segunda perpendicular se encuentra en IT, en este segmento. Y luego la tercera perpendicular, ojo, sería CT. Esa sería la tercera perpendicular. Razón por la cual esto debe ser, ¿cuánto? 90 grados. O sea, en otras palabras, CT, ojo, no se ve muy bien, pero voy a aclarar. CT es la altura del triángulo. ¿Qué es el triángulo? CGK o CKG, como quieras decirlo. O sea que esa sería la altura del triángulo. Ah, ya, profe. Pero no lo veo bien al triángulo, entonces vamos a aclarar ese, a dicho triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aclarando al triángulo CKG. Ahí está el triángulo CKG. Entonces ya está más aclaradito, espero que lo puedas observar. Bueno, dicha altura del triángulo se puede calcular. ¿Sabes por qué? Como la arista lateral vale 4K, o sea, CI vale 4K, IT vale 3K, triángulo notable, pues caballero. 4, 3, y esto de acá que sería de hipotenusa en el triángulo rectángulo notable, CT valdría 5K. Ah, no. O sea, digo entonces, el triángulo rectángulo CIT es un triángulo notable. ¿De qué, profe? De 37 y 53. Por lo cual, razón por la cual CT valdría 5K. Por eso. Ya estamos aclarando esa parte. O sea que la altura de ese triángulo vale 5K. Ah, ya, muy bien. Mira, si tú te das cuenta, cada uno de los lados de este hexágono mide la mitad de la mayor diagonal. O sea, la mayor diagonal, mira que es 2A. Si sumas estas dos partes, valen 2A. Entonces esto vale la mitad. Mira, la mayor diagonal acá en la figura vale 4K. Entonces quiere decir que la arista básica sería 2K. Y si la arista básica es 2K, eso quiere decir que el segmento, ojo, el segmento CK sería la menor diagonal. Y recuerda que la menor diagonal es uno de los lados multiplicado por la raíz de 3, por la propiedad que te dije. O sea que GK valdría 2K raíz de 3. Muy bien, entonces ya tengo yo el valor de la base de este triángulo y tengo la altura, entonces ya puedo calcular el área y el área me lo dan de dato. Muy bien, entonces digo, profesor, cogiendo este dato, digo, el área
del triángulo CKG sería la base que vale 2K raíz de 3 por la altura que sería 5K. ¿Sabes a qué es sobre 2? ¿Sabes a qué es igual eso? Yo sé que tú lo sabes. Eso es igual, caballero, a 20 raíz de 3. Ah, ya. A 20 raíz de 3. Muy bien. Entonces, dicho eso, creo que ya podemos resolver el problema. ¿Por qué, profe? Porque mira, se me van los patitos también. Saca de quinta 1, quinta 4. Sacar raíz cuadrada, K valdría 2. Entonces, como K vale 2, ya sé, pues, ¿no? Las aristas básicas valen 4 cada uno y la arista lateral vale 8. ¿Por qué, profe? Porque K vale 2. Ah, ya. Entonces yo ya puedo calcular el área de la base. El área de la base es simplemente el área de un hexágono regular. Y eso se calcula como 3 medios. Ojo, 3 medios. ¿De quién, profe? Del lado al cuadrado por la raíz de 3. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya, entonces sería 3 medios de quién, profe? Del lado al cuadrado. Pero el lado sería 4, porque K vale 2. 4 al cuadrado por la raíz de 3. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir, profesor, que la arista básica, ¿cuánto valdría? Perdón, el área de la base, ¿cuánto valdría? El área de la base valdría entonces, acá hay 16 entre los 8 por 3, 24. 24 raíz cuadrada de 3. Claro que sí. Entonces ya tengo el área de la base. Y ya sé que la arista lateral vale 4K. Como K vale 2, a ver, vamos a ponerlo por acá. K vale 2, entonces sería 4 por 2, 8. Muy bien, entonces digo, por lo tanto, caballero, por lo tanto, el volumen del prisma sería ¿quién? El área de la base por la arista lateral. El área de la base vale 24 raíz de 3 por la arista lateral que vale 8. O sea que el volumen del prisma será igual entonces a 192 raíz de 3. Muy bien. Esa, caballeros, es la RPTA de nuestro problema. Claro que sí. Es la respuesta correcta del problema. Así de fácil.